Pero funcionan, todas las analogías funcionan porque el cerebro siempre está tratando de buscar patrones. Como está tan pendiente de los patrones que se puede encontrar, al ver algo parecido a lo que es el nuevo no conocido, facilita entender o llenar ese tipo de vacíos en el conocimiento y también aumenta la probabilidad del aprendizaje. Hay varios tipos de analogías. En el libro se nota los que tienen que ver con medida, otros que tienen que ver con formas, orientación, sinónimos, profesiones, partes al entero, causa-efecto, personas en situaciones, la geografía, relaciones, proporciones, agentes y acciones, categorías. Hay varias maneras que puedes organizar y generar analogías, pero el uso de analogías en el aula es bastante poderoso. Acuerdo cuando hablamos de los ejemplos, de dar ejemplos concretos, eso ayuda también en el aprendizaje. Analogías son muy importantes cuando un estudiante está tratando de entender procesos o conceptos nuevos con que realmente no tiene bastante experiencia. Entonces, analogías son claves. Con ejemplos nos sirven. Mejor práctica en el aula 31 tiene que ver con la implementación de los 5 E's. Los 5 E's son realmente de enganchar, dejar a los chicos explorar, después que ellos expliquen la información, después que tú ayudas a elaborar y concretar y mejorar vocabulario, definiciones de términos y que haya una evaluación. En su primera versión, en 1910, hubo solo 3 pasos. Después, en los 60, llegó a ser los 5 E's. Más recién, en 2002, Eisenkopf sugirió que puede existir 7 E's, ¿no? Realmente uno sería de illicit o hay un disparo de información que conecta un catalista de información que le ayuda con ese de enganche de información y que al final, después de la evaluación, hay que extender y ver otros ejemplos del uso de información. En una forma más concreta, ¿qué sería un ejemplo de esto? ¿Qué pasa si yo tengo, en vez de mi clase en genética, yo llego a la clase y le muestro una foto de un serpiente con 2 cabezas? ¿Ya? Eso sirve como mi enganche. Y puedo decirle a los chicos, oye, ¿qué crees que pasó aquí? ¿Qué pasó? Y ellos tienen que explorar el concepto después. Y después le preguntamos en voz alta, entonces explícame, ¿qué es lo que crees que pasó aquí? Entonces tú me dices, ¿qué pasó? ¿No? Después de dejarle el tiempo y el espacio para que ellos mismos generen sus hipótesis y dicen qué es lo que ellos creen que pasó con ese pobre serpiente con 2 cabezas, tenemos que nosotros intervenir en el cuarto paso de los 5 y es de elaborar y mejorar el vocabulario utilizado por los chicos. Puede ser que mal utiliza un concepto, entonces en ese momento podemos confirmar lo que ellos acaban de compartir aquí y mejorar el uso de vocabulario. Y después podemos ya preguntarles de nuevo, entonces explíqueme de nuevo qué pasó, entonces para poder evaluar si realmente captaron la información. Si captaron esto, podemos después mostrarles entonces una persona con 6 dedos y para extender la información, para poder usar el mismo ejemplo en otra situación con otra especie de animal para que ellos puedan ver si hay paralelos a los conceptos aprendidos. Entonces, eso es una de las mejores prácticas. Fue originalmente utilizado solo en los campos de ciencia y después se notó que se puede utilizar esto ya hasta que en historia, en lo que es arte. Entonces, no está limitado nomás a ciencias, pero se puede aplicar a cualquier materia que se enseñe. Otra manera de describir esto es aprendizaje basado en indagación, ¿no? Entonces se plantea el profesor qué pasó con la serpiente, ¿no? Como una primera pregunta, después le deja que los estudiantes expliquen su información, exploren la información, elaboramos sus definiciones, aclaramos los conceptos y después evaluamos si realmente entendieron este concepto. En esas etapas de explicar y explorar, donde los estudiantes están pasando, discutiendo entre ellos, es muy importante anotar lo que encontró Hattie en los estudios, que mucha información que comparten los estudiantes entre ellos está equivocado. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto y en esta etapa de elaboración el profesor tiene que aprovechar para aclarar y mejorar los términos mal utilizados por los estudiantes.
¿Por qué funciona también esto? Porque hay un muy lindo balance entre lo que es la instrucción explícita, aprendizaje centrado en el estudiante, ellos tienen un nivel de atención bastante alto y como es auténtico le hace bastante real la experiencia para los estudiantes, entonces memorística, entonces ellos no olviden esa experiencia. Entonces los 5 E's tienen realmente un excelente balance entre lo que es la enseñanza o la instrucción explícita e implícita. Ahora, vamos a pasar a otras actividades que no necesariamente aplican a todas las edades, pero son agrupaciones de conceptos que yo diría sirve como una lista de hábitos de mente de los profesores. ¿Qué son los hábitos que todos los profesores deben tener decidido? O sea, esos son más que nada prácticas y actitudes necesarias para ser los mejores docentes posibles. Uno, tenemos que siempre tener en mente que hay que mejorar la autoeficacia del estudiante. También debemos mantener expectativas altas de todos los estudiantes porque sabemos que los estudiantes llegan al nivel de expectativa del profesor. También tenemos que ver el aprendizaje como algo fluido, que cambia todos los días, que todos sí pueden aprender y todos van a aprender. Hay que apreciar el papel de afecto en el aprendizaje, no es todo cognitivo. Las emociones sí influyen en el aprendizaje. Hay que tomar la iniciativa en la cognición social, hay que premiar la perseverancia y celebrar el error, como mencionamos anteriormente. Hay que ser apasionados sobre eso. Nosotros estamos trabajando en la más importante profesión de la sociedad. Nunca debemos trabajar más duro que los estudiantes. La persona que hace el trabajo es la persona que aprende. Entonces a veces nosotros estamos preparando tantas cosas, pero no estamos dejando que los mismos estudiantes descubren por sí mismos la información. Hay que diseñar las clases más participativas. Hay que motivar a los estudiantes, hay que saber manejar los grupos y hay que utilizar ciertas rutinas de pensamiento para que puedan servir adentro y afuera del aula. Entonces, mejor práctica en el aula 32 tiene que ver con mejorar la autoeficacia de los mismos estudiantes. Si un estudiante cree que puede aprender, va a aprender, pero si él cree que tú crees que él no puede, ni intenta. Ellos tienen que pensar que nosotros creemos en ellos. Ellos tienen que creer que nosotros creemos que van a poder aprender. Si eso es cierto, y suena como obvio, entonces, ¿por qué no todos los profesores lo hacen? Como lo mencionamos antes, realmente hay que reflexionar sobre nuestros propios prejuicios de los estudiantes en nuestras aulas. 33. Hay que mantener altas expectativas. Es erróneo pensar que tenemos que apuntar al medio cuando tenemos un grupo de chicos mixtos. Siempre tenemos que apuntar alto. Si yo tengo un grupo de chicos que tienen bajo rendimiento, mediano y alto rendimiento, yo tengo que siempre apuntar alto porque todos van a llegar a mi expectativa. No podemos apuntar al medio, tenemos que apuntar siempre alto. Una cosa complicada es que a veces transmitimos las expectativas de los estudiantes en forma no verbal. A veces se puede ver, es obvio. O sea, ella está medio brava y bueno, sus expectativas nunca vamos a llegar, ¿no? Pero esta cara es mucho más sutil, pero igual está diciéndonos que hay una decepción en su cara, entonces está realmente pensando, y calificar estos ensayos. Eso sí está mal, eso sí está bastante claro. Dice, zero, are you crazy? See me. Entonces, a veces son más sutiles o a veces son más claros. Hay que acordar que un fracaso en ocasión, porque puede llegar a ser un ciclo vicioso, ¿no? Por abajo. Entonces, un fracaso llega a otro fracaso porque no tengo mi autoestima, entonces no tengo ni creo en yo mismo que voy a poder, entonces se termina en el piso. Entonces, la autoeficacia es muy importante a cultivar en los mismos estudiantes. Y sabemos que el éxito, de un éxito nace otro éxito. Entonces, success begets success. Entonces, hay que acuerda que hablamos de que el aprendizaje mismo puede ser un gran motivador, ¿no? El sentido se siente súper bien cuando uno logra hacer algo
puede llegar a ser casi una adicción en algunos estudiantes. Entonces, hay que premiar ese esfuerzo, ¿no? Porque ese esfuerzo llega a tener un éxito. Entonces, el esfuerzo está reforzado por el éxito. Entonces, hay una recognición externa y interna de eso. Entonces, ese sentido de orgullo interno ayuda a tener aún más esfuerzo, o sea, refuerzo de ese mismo esfuerzo. Entonces, sigue siendo un círculo virtuoso en ese sentido. Lo que es muy interesante es esto no es un fenómeno solo de individuos, se puede ver esto a nivel de estados. Por ejemplo, algunos estados que han subido los estándares, que tienen altas expectativas de todos los estudiantes, lograron tener más altos resultados, ¿no? También sabemos cuando tienes varios estudiantes de diferentes niveles y mantienes altas expectativas, todos jalen por arriba. Es muy importante tomar esto en cuenta y no simplemente hacer lo que suena más fácil, apuntar en la mitad o apuntar al denominador más bajo y a los estudiantes más bajos. Eso sería lo equivocado. Tenemos que siempre apuntar alto. Mejor práctica 34 tiene que ver con la aceptación que el aprendizaje es fluido, va a cambiar todo el tiempo, la plasticidad existe. No pensamos que la inteligencia es fija y no cambia. Naciste en ese nivel socioeconómico, vas a poder aprender igual. Naciste con esos padres o madres de familia con bajo nivel de inteligencia, vas a poder aprender. Entonces, hay que aceptar que su cerebro sí tiene un alto grado de plasticidad, van a poder aprender. Los mejores docentes no etiquetan a los estudiantes, no dicen, pero él está bien, pero tiene problemas de atención. Él está bien, pero tiene dislexia. No, o sea, al momento que empiezas a poner nombres o etiquetar a los estudiantes, se baja su propia autoestima. Cuando se baja la autoestima, baja su rendimiento escolar. Hay que aceptar que los estudiantes siempre están aprendiendo a lo largo de la vida, siempre van a poder aprender. Entonces, existe el potencial humano a aprender hasta que se muere. O sea, simplemente tu cerebro va a aprender hasta que el día que se muere. Entonces, tenemos que aceptar que los estudiantes en nuestras aulas sí tienen gran potencial para seguir aprendiendo. Entonces, los mejores docentes creen esto, en esa posibilidad y no piensen que los estudiantes son esclavos de sus condiciones de vida. Mejor práctica 35 tiene que ver con la aceptación y apreciación de lo que es el rol del afecto e emociones en el aprendizaje. No todo es cognitivo, hay mucho que ver con las emociones. ¿Acuerdo cuando hablamos que la combinación de neurotransmisores es diferente con distintas emociones y dependiendo en eso facilita o impide el aprendizaje del estudiante? Entonces no hay, como mencionamos de Mordino Yang, no hay decisión sin emoción y no hay aprendizaje sin toma de decisiones. Por ende, las emociones son muy importantes en el aprendizaje. Sabemos cuando los estudiantes se sienten un alto nivel de estrés negativo, eso puede impedir el aprendizaje. Pero cuando tienes un buen nivel de estrés, un eustress, un estudiante ya está alerta. Entonces, eso sí ayuda el aprendizaje. Entonces, tenemos que saber balancear lo que son los niveles de estrés en el aula, cuando los chicos sí están pendientes, pero no están estresados o no se sienten abrumados por la información, ¿no? Además, sabemos que las emociones están transmitidas en formas a veces verbales, no verbales, a través de expresiones en la cara, tonos de voces. Entonces, sabemos que nosotros como seres humanos nos gusta cuando hay un desafío suficiente, cuando tenemos que hacer un poquito más de lo que sabemos hacer, ¿no? Pero no nos gusta cuando hay amenazas. El problema con eso es que lo que es un desafío y lo que es una amenaza es bastante individualizado, entonces no hay como generalizar y decir que eso es un nivel correcto de amenaza por una persona, porque lo que es una amenaza para ti puede ser un desafío para mí y viceversa. Entonces tenemos que nosotros estar muy pendientes que eso sí es bastante individualizado. Lo que tenemos que reconocer es que anteriormente pensamos en las emociones en el ámbito netamente psicológico, pero lo que es muy importante reconocer es que no son solo psicológicos, son fisiológicos y neurológicos y tienen consecuencias en los neurotransmisores que sí tienen consecuencias en el aprendizaje de los estudiantes. Mejor práctica 38 es uno muy nuevo, que es el contexto de aprendizaje o formación docente, y eso es la toma de iniciativa en cognición social, de entender cómo nosotros influimos en el ámbito escolar. La cognición social y entendimiento de cómo se sienten las otras personas y cómo nosotros le hacemos sentir a ellos es muy importante porque es literalmente contagioso. Lo que tú te sientes
está transmitido a las otras personas. Y eso no es psicológico, eso sí es algo neurológico también. Entonces, en forma verbal o no verbal, nos transmitimos nuestras percepciones, cómo nos sentimos nosotros mismos. Y esto sí es contagioso dentro del aula. No sé si han tenido un mal día, has peleado con tu novio y llegas a la escuela y estás ya medio brava. Y entras